Contanos cómo fue la experiencia de ir con Abayay a este festival de Almería, que es el primero, y competir con Sí, grosos sí, y bueno, y ganar. ¿Cómo sí. fue esta Bueno, en experiencia? principio fue muy linda la experiencia de estar fue muy linda la experiencia de estar en ese decorado que tiene la energía de cientos de espaguetis que se filmaron y además en un evento que incluía toda una puesta en escena de gente que lo hace habitualmente para los turistas, de 8 cabos que persiguen una diligencia y se tirotean y algunos van muriendo, toda una puesta que tienen los que trabajaban en las películas, en los espaguetis que se filmaban ahí. O sea, son los mismos y entonces esos tipos te cuentan permanentemente anécdotas, historias de cientos de películas. Y además había actores españoles, estaba Fabio Testi, estaba Nicoleta Machiavelli, actores de esa época que también fueron homenajeados y se escuchaba todo el tiempo Morricone y Bacaló por los parlantes del pueblo y se pasaban las películas en la plaza principal del pueblo. Así que era como haber ido a un viaje a un pueblo del oeste y bueno, y un orgullo ganar con la película. Había una película coreana muy importante de los productores del Señor de los Anillos, una película de 40 millones de dólares. Estaba la película de los Coen, y había películas americanas buenas y bueno, yo creo que el jurado le impactó mucho que se trataba de un western, pero que a la vez era una película que te empujaba a reflexionar sobre ciertas cuestiones ligadas a la violencia y que tenía esa diferencia y que los impactó, digamos, emotivamente, ¿no? Así que una alegría enorme. ¿Y cómo fue la idea en un país que es tan complicado hacer cine de género como acá? ¿Cómo te embarcaste en la idea de Abayay? ¿Cómo fue la idea de hacerla y de conseguir la financiación para poder hacer una película que parece bastante costosa, ¿no? Sí, Bastante sí. difícil. En principio yo conozco el cuento de Antonio Di Benedetto desde hace 20 años. Ese fue lo primero que me impactó. Y trabajé sobre ese cuento en varios intentos de coproducciones que llevé adelante a lo largo de 20 años, con Italia, con Francia y con España, en distintas etapas. Lo primero fue el cuento de Di Benedetto. Después de tener ese cuento entre manos, tuve una experiencia, una vivencia personal ligada a Hugo Fregonese. Alquilé una casa en el Delta, donde había muerto él hacía pocos meses, casualmente. Su sobrina me preguntó a qué me dedicaba, le conté que yo venía a estudiar cine en Italia, en Cinecittà, que me interesaba el cine, y me dijo, bueno, esta casa acá falleció hace poco Hugo Fregonese. Yo sabía que Hugo Fregonese había codirigido Pampa Bárbara con Lucas de Mare, pero no sabía mucho más de Hugo Fregonese. Y entonces cada fin de mes iba a pagar el alquiler de la casita a una isla que queda ahí cerquita, que iban con mi canoa, y Clarita Fregonese, la sobrina de Hugo, me iba regalando cosas que me abrían una puerta al conocimiento me regaló el poncho que usó él cuando filmaron Pampa Bárbara, el guión original con las marcas, fotos de él con Anthony Quinn, con John Fontaine, con Ricardo Montalbán, en distintas producciones. Ahí fui descubriendo de que se trató del director argentino que tuvo la carrera más importante en Hollywood, dirigió 20 películas con grandes estrellas, y entre ellas 10 son westerns. Entonces podría decir que Hugo Fregonese es el gran director de westerns que hay en el cine argentino. Nosotros en un principio, cuando empezamos a trabajar en el guión, a partir de esto, bueno, me interesó por esta tradición que había en el cine argentino, y fui entendiendo de que el western era un género muy genuino para nuestra historia, que es una historia muy parecida a la de la conquista del oeste americano que dio origen al género. Es una historia de hombres a caballo, de grandes extensiones a ser conquistadas, de violencia, de territorio sin ley, de venganza, incluso compartimos también un exterminio indígena. Por lo tanto, el western es un género tan nuestro como de los americanos, porque es genuino en nuestra propia historia. A su vez, la gauchesca es un género que ha tenido un desarrollo importante en la literatura, en el teatro,
un poco menos en el cine, pero la ha tenido con películas muy importantes como Juan Moreira. Entonces encontré de que tenía entre manos la posibilidad de hacer un western, que eso era genuino, que era tomar un género que no era copiar un género, sino que era tomar esos tópicos del género y aplicarlos a un hecho de nuestra propia historia. Era toda una operación muy genuina, muy verdadera, que me empujó a hacer la película. No hubo ninguna especulación referida a, bueno, ahora me mando un western, ahora me mando... Siempre las cosas se van dando de un modo y uno se encuentra, por lo menos en mi caso, con que, bueno, tenía entre manos un western de gauchos. Y bueno, a su vez entendí de que ese enunciado, en el recorrido, porque para hacer una película hay un recorrido larguísimo de años, fui descubriendo de que ese enunciado generaba un interés. Que, un western de gauchos, qué interesante, ¿cómo será eso? Bueno, fueron pequeños elementos que me fueron dando, potenciando, y después introducirme en la propia historia me hizo realmente encontrar de que estaba en el camino correcto, ¿no? Bien. Habíamos hablado con Diment también porque estuvimos charlando con él y justamente yo el comentario que le había hecho es que desde Pampa Bárbara no veía una película como en Abayay con estos planos de los gauchos a caballo, realmente es muy espectacular cómo está hecha la película. Entonces también era preguntas de cómo, o sea, la pregunta es, bueno, cómo fue trabajar en el Valle de Amaicha, cómo fue las locaciones y bueno, y cómo fue conseguir la financiación para algo tan complicado. Bueno, en principio creo que estos 20 años en los cuales yo estuve intentando hacer la película me permiten ahora pensar cómo hubiera hecho esta película hace 10, hace 15 o hace 5, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que el hecho de haber hecho tantas series de televisión, de que esta era mi tercera película, de que además hice muchos documentales, filmé muchos cortos, filmé muchos videoclips, me permitió de alguna manera aplicar ese sentido común y esa experiencia basada en vivencias, que siempre es lo más válido, a la producción de una película, que era una película grande, a la que sin embargo tuvimos que abordar con pocos recursos. Yo estuve intentando hacer, como te decía antes, coproducciones con Italia, en Francia fueron que me ofrecieron una vez en el Festival de Toulouse hacer una película, después con España lo mismo, porque entendía que era una película grande y que no había otra manera que hacerla que en coproducción. Pero la coproducción atentaba contra la verdad de la película, porque generalmente son ecuaciones en las cuales la historia tiene que atender a la presencia de ciertos actores españoles o franceses o italianos. Y finalmente cuando ganamos con este proyecto el concurso del Bicentenario, que fuimos primer suplente y luego nos dieron el premio, 3 años después, en el 2008, ahí yo me comuniqué con el productor español con el que yo estaba trabajando para decirle que no iba a hacer la película con esos actores que él me proponía, sino que la iba a hacer totalmente argentina, que si él se interesaba estaba abierta las puertas, pero que si no, siguiera su camino y yo seguía el mío, porque eso es lo que yo quería hacer. Y creo que eso es un elemento más que le da a la película una argentinidad y una potencia de mucha verdad. Después, siempre yo tuve claro los riesgos que la película implicaba, fundamentalmente abordar la gauchesca, la posibilidad de caer en el estereotipo de la gauchesca que uno deseaba evitar, que tiene más que ver con la gauchesca pampeana. Y en el recorrido que hicimos con Pablo Salomón, el productor ejecutivo, recorriendo muchos lugares de la Argentina, encontramos en Amaicha del Valle no solo las locaciones ideales, no solo el clima ideal y la cercanía de esas locaciones y la variedad a un centro urbano como es Amaicha, donde podíamos alojarnos, sino en la comunidad amaicha con la que compartimos la película, porque tuvimos la suerte de pedirles autorización a ellos, porque supimos que ese lugar era de ellos, y eso los motivó a una reunión con el cacique y con el Consejo de Ancianos, y ahí pegamos onda y vimos la posibilidad de emprender la empresa juntos, por supuesto nosotros contratándolos y pagándoles por el alquiler de sus caballos, por su participación en la película como actores, por su participación en el equipo de producción, en toda la logística del movimiento de los caballos, como vaquianos. Ellos nos llevaron a conocer lugares de imposible acceso y nosotros pudimos lograr que les hiciera el gobierno de Tucumán un acceso que venían reclamando hacía años. Juntos construimos
la Pulpería del Pueblo, que ahora es un centro cultural de ellos. Bueno, ese vínculo no solo enriqueció nuestro espíritu, sino que enriqueció la película y le dio una verdad a la película, porque muchas veces yo pensaba, ¿cómo habla esta gente? Hasta pensé en la posibilidad de inventar un idioma, un castizo mezclado con un diaguita, mezclado con un slang, pero finalmente ahí encontramos la verdad, que no hubiera sido posible encontrarla en una construcción, que le da a la película una característica muy particular, que es la que le da una épica realista, ¿no? Entonces, bueno, todo eso fue parte de la construcción de la película. Como nunca antes, el camino fue parte de la construcción de un modo increíble, porque incluso yo mismo creo que un punto clave fue hace 5 o 6 años, cuando acepté de que la película no la iba a hacer cuando consiguiera la plata, sino que tenía que empezar a hacerla en ese momento, ¿no? Entonces eso también fue un clic importante que me permitió sumergirme en la película más allá de la neurosis de si alguna vez podría hacerla, ¿no? Adquirí la convicción de hacerla. Y entonces te diría que trabajé muchos años en la película. Claro, pensando que la trabajaste muchos años, igual no hubo año más propicio que el 2010, que justo fue el año del Bicentenario, más allá del subsidio y demás, sino por lo que significa. Por supuesto. Pensábamos un poco en el plano final de la película, cuando se va la pareja y queda como el cuchillo clavado, y la idea de, bueno, de un poco lo que es nuestra historia, nuestra memoria y demás. No sé si creo que hay una relación, nosotros la encontramos como espectadores, pero Sí, creo que también... sí, yo creo que, digamos, abordar la cuestión de la violencia, digamos que no son creo que esta película tiene una construcción espiritual muy grande, porque además de la protección espiritual de Hugo Fregonese, también Antonio Di Benedetto, el autor del libro, el autor del cuento, escribió este cuento preso durante la dictadura, sufriendo el terrorismo de Estado, con la característica además de no saber por qué. Porque Di Benedetto no tenía militancia declarada de ningún tipo, simplemente era un periodista. Era un tipo que bueno, tenía su ideología, pero que no había un motivo. Se dice que el fin de año del 75, él en el brindis, en el diario Los Andes, comparó a los militares con las vacas, y ahí estaba un militar. También se dice que tuvo una historia de amor porque era muy pollerudo y era muy seguido por las mujeres, era muy mujeriego, eso se dice, son todas cosas que se dicen. Y también él pensaba, porque de hecho cuando le preguntaban por qué había estado preso, se encogía de hombros, le decía a Saer cuenta, le decía seguramente polleras. Pero lo cierto es que es sorprendente que este tipo, atravesado por la violencia de Estado, por la violencia del terrorismo de Estado que azotó nuestro país como nunca antes había sucedido en nuestra historia, podía construir un relato sobre la violencia, poniéndose en el punto de vista del violento y viendo cómo el violento padecía su propia violencia. Es una cosa increíble. Entonces es Hugo Fregonese, es nuestra tradición gaucha, es los Amaicha, es Antonio Di Benedetto, es la Pachamama, porque la comunidad Amaicha bendijo la película cada lunes en una fiesta de la Pachamama, porque era un proyecto que emprendíamos juntos, y nosotros aceptamos esa bendición con un gesto real, no forzado porque políticamente era correcto. A nosotros, imagínate que lo único que nos importaba era hacer la película, como cuando uno hace una película, cualquier otra cosa está en un grado infinitamente menor. Pero bueno, fuimos percibiendo estas cosas y fuimos dándole la importancia que tenían, y yo creo que todo eso está en la película, y creo que sumado a el hecho, por ejemplo, de que yo pude ser productor de la película, más que pude ser, no tuve otra alternativa que serlo. Y eso me permitió tener la posibilidad de tomar las decisiones. De tomar la decisión, por ejemplo, de que una semana y media antes se nos cayera un 25% del dinero, y que una película que iba a ser de 9 semanas, decidir hacerla igual en las mismas fechas, en 6, y encontrar la manera de hacerla.
Y también en el hecho de decidir que la película no se iba a estrenar y no iba a tener fecha de estreno, hasta tanto yo no sintiera que ese material había sido llevado a su máxima expresión y a su máxima potencialidad. Y para eso hace falta tiempo, porque la clave del cine es la reflexión. A mí una vez en un programa de televisión me preguntaban qué diferencia había entre el cine y la tele. Y estaba con un director que había hecho una película en un día. ¿Entendés? Y yo cuando hacía Zona de Riesgo lo hacía en 3 días. Y entonces decía, ¿y entonces qué diferencia hay? Y la diferencia es la reflexión que vos tenés previa. Es la búsqueda, es cuando yo hacía Zona de Riesgo me daba el guión a la mañana del primer día de rodaje. Se supone que una persona va a hacer una película, aunque la haga en 1 hora, después de haber reflexionado, probado, buscado más infinidad de veces, ¿no? De eso se trata. Bien, y después, bueno, nosotros vimos la película el año pasado acá, en el estreno, en el auditorium, y realmente la reflexión era, bueno, este es el cine que yo quiero ir a ver, creo que es algo que bien desde el lugar del espectador, ¿no? Un cine convocante. Entonces nos llama la atención, siendo que es un casting de actores populares que se conocen por la televisión y por el cine también, que en lo comercial no funcionó en la taquilla. Entonces digo, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Si ahora que está nominada al Oscar por ahí tengamos la posibilidad de que la vuelvan a dar en sala, o qué difícil al revés del cine comercial. Yo intento hacer un análisis que contemple el contexto y la coyuntura. Nosotros estrenamos, primero que nada, si bien lo que vos decís es cierto al respecto del elenco, también es cierto de que no teníamos ni a Darín ni a Francella, que son los actores que llevan gente, los únicos que llevan gente. Por un lado eso. El reducido Star System, digamos. Sí, bueno, que obviamente no tengo nada contra Francella y contra Darín, que me caen bárbaros y me parecen de los dos que son actores importantes y que han hecho cosas importantes, pero eso está bastante instalado en el público. Y la otra cosa importante es que no teníamos ni a Canal 11 ni a Canal 13 atrás, que son también quienes instalan, porque en esta sociedad donde lo mediático tiene tanto control sobre la gente, es la televisión lo que lleva gente a las salas. Ahora bien, si a eso le sumamos el hecho de que cuando estrenamos la película, que fue una fecha impuesta por el distribuidor, estrenamos con Kung Fu Panda 2, Transformers, Piratas del Caribe, Rápido y Furioso, X-Men, claro, se te complica muchísimo. Y si encima a la semana de estar en la sala te bajan y te dejan en 2 salas, entonces vos decís, ¿es la película? Bueno, no quiero parecer estar escudándome en excusas, pero realmente yo no sé si es la película, porque lo que yo recibí del público a través de la gente, yo iba a las salas, me sacaba mi entrada, me sentaba atrás, la gente aplaudía cuando terminaba, o sea, la gente no va al Village y aplaude cuando termina, aunque haya visto una película extraordinaria americana. Entonces acá había una identificación, un placer de haber sido llevado por un relato, una identificación de lo argentino, de que tiene que ver con nuestra tradición, y el placer de haber participado de una experiencia placentera, de haber sufrido con esos personajes, de haber anhelado con ellos, de haber deseado. Por otro lado, la experiencia que yo tuve a través de Facebook y las redes sociales fue de miles de mensajes y miles de mails de entusiasmo por la película. Por lo tanto, yo estoy seguro que el motivo por el cual la película no fue un éxito de taquilla es la suma de todas estas cosas. Sí, inclusive se fue retrasando, porque nosotros que lo habíamos visto acá estuvimos esperando. Y después los distribuidores te dicen, no, es esta fecha, te dicen, es esta. Te dicen, es esta. Después y no se superpuso en algún momento con un festival de cine árabe, la fuimos a ver y no estaba, entonces era como que había que estar buscando. Se complica mucho, y encima ahora que todo el mundo quiere ver la película, los exhibidores no nos dan las salas. Dicen, pero si entra entre las 9 preseleccionadas, se la damos las salas. Entonces, bueno, y nosotros logramos tener una sala en Tucumán, reestrenamos en Tucumán. Bueno. En primera semana en Tucumán fue la segunda más vista, en segunda semana fue la primera más vista, y ahora está entrando en tercera semana a seguir. Ahora vamos a ver qué pasa con otras provincias. Fernando Peña me ofreció estrenar la película en diciembre en el Malva. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir peleando hasta el último aliento, porque es amor
a lo que hemos hecho, es orgullo, y es que la gente la vea, que es el fundamental objetivo cuando uno hace una película, ¿no? De todas maneras, a esta altura igual lo vivo como una experiencia, digamos, esta es la película de mi vida. Imagínate que todos estos años, tantas vivencias, tantas que no conté, relacionadas con mi hija, con su participación en la película, el tema de títulos de final de la Marcha de San Lorenzo, la adaptación es un tema de ella, es una idea de ella, es compuesto por ella. Mis amigos en el equipo técnico está formado, en el equipo técnico hay 4 de mis grandes amigos de toda mi vida, y toda la vivencia o sea, acá, cuando estuvimos en Mar del Plata, estaba todo el equipo, nunca ni me pasó ni vi que 50 personas de un equipo técnico, el chofer, el eléctrico, el catering, el director de fotografía, la directora de arte, el director de sonido, el músico, el editor, los actores, estaba todo el mundo acá y estábamos todos con una comunión que no era un gesto buscado, que era algo verdadero, porque estábamos, primero, orgullosos de la película que habíamos hecho, segundo, orgullosos de la vivencia y de la nobleza que todos vimos en cada uno de los que estábamos ahí y de la pasión con la que lo hicimos. Así que la película para mí ya es, digamos, flores que caen del cielo permanentemente. Obviamente que quiero más. Ojalá estemos nominados para el Oscar. Ojalá. Y eso permita que la película se vea más, porque bueno, porque está hecha con amor, con pasión y con un acto de honestidad y de nobleza que todo lo que la hicimos reconocemos claramente, ¿no?